Dios les bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche: ¿quién es Jesús? Aleluya. Nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? Aleluya. ¿Alguien de aquí sabe quién es Jesús? Nos vamos a ir a el libro de San Lucas 7:18. Si le dejó seña desde el jueves pasado, ahí mismo es, solo es la continuación. San Lucas 7:18. Se ponen de pie cuando lo hayan encontrado. 18. 7. San Lucas 7:18. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para que preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto, oído, y los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más que salisteis a ver a un profeta, si os digo, y más que profeta, este es quien está escrito: he aquí que envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo,
no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: de demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hasta ahí. Es un poquito largo, yo creo que aquí bien se hacían 3 prédicas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de poder explicarlo. 3 prédicas porque hay 3 puntos ahí. Pero primero, para que podamos entender que Juan estaba encarcelado. Y para estar encarcelado, dicen que estaba en un lugar que no tenía buen olor. No era un lugar agradable, me imagino que ni para acostarse tenía un buen lugar. Me imagino que estaba sufriendo. Lo único privilegio que tenía era que podía tener visitas. Ese era un privilegio que tenía. Lo podían visitar, no es como ahora en el Secot, ¿verdad? Que ahí no los pueden visitar. Y esto nos pasa a cada uno de nosotros si lo ponemos a analizar lo que le pasó a Juan. Primero, ¿quién era Juan? Primero, el profeta que vino a anunciar a Jesús. O sea que lo conocía, ¿verdad? Dice en un pasaje de la Biblia que cuando María visita a la madre de Juan, se mueve, ¿verdad? Porque es tocado por el Espíritu Santo. O sea que desde que Juan estaba en el vientre de su madre, sabía que iba a anunciar a Jesús. Aparte de esto, Juan era hijo de un pastor, de alguien que le enseñó la palabra, de alguien que lo instruyó, de alguien que le enseñó. O sea, Juan fue instruido, porque su padre era conocedor también de la palabra. Aparte de esto, Juan era primo de Jesús, porque eran hijos de 2 primas. Eran primos de Jesús. Traigo esto para que podamos entender un poquito. Pero vemos que Juan, a pesar de todo lo que sabía de Jesús, a pesar de todo lo que había visto, a pesar de todo lo que había podido contemplar, escuchar, ver, llegó un momento en que dudó. Y digo todo esto porque Juan no vio hacer milagros. Juan sabía quién era Jesús, porque cuando lo iba a bautizar, no lo quería bautizar. Si leemos unos pasajes antes, encontramos que no lo quería bautizar. Sabía quién era Jesús, donde le dijo que mejor era, él debía ser bautizado por Jesús. Aparte de eso, cuando es bautizado por el agua y Jesús recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios, vemos ahí que en forma de paloma y dice: este es mi Hijo amado. Y Juan lo escuchó. Este es mi Hijo amado.
O sea que Juan tenía muchas pruebas que podía, digamos, como amarrar, como consolidar para poder determinar que era el Hijo de Dios y que era quien venía a libertar al pueblo. Pero lo vemos que llegó a dudar. Llegó a dudar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pruebas? ¿Cuántos de nosotros sabemos quién es Jesús? Sabemos lo que Él ha hecho. Pero cuando sentimos que tocamos fondo, en este caso como Juan, que siente que las cosas no se le dan, así nosotros sentimos que no se nos dan las cosas y que por más que pidamos, no hay respuesta. Llegamos a dudar. Y lo digo porque yo he dudado. No sé si alguien más de ustedes, pero yo he dudado. ¿Será que Dios no me quiere responder a lo que le estoy pidiendo? ¿Será que estoy mal lo que estoy haciendo? ¿Será que tengo que cambiar algo? Créanme que yo me he puesto muchas veces a meditar. ¿Por qué no tengo la respuesta que quiero de Dios? Y en este caso, Juan esperaba una respuesta de Jesús también, porque él llegó a dudar. Quiere decir que si encontramos en la Biblia que todos los grandes de la Biblia en un momento dudaron también, sí los podemos encontrar. Encontramos de David, de Abraham, de todos. Elías, llegaron a dudar. Llegaron a dudar. Siempre encontramos algo donde hay algo donde tocamos fondo. Pero lo que debemos de entender es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea, le dijeron todo lo bueno que estaba pasando, ¿verdad? Todas las buenas noticias. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. ¿Por qué cree que llamó a 2? Pudo haber llamado a 1, pero llamó a 2. Para estar más seguro, dice. Para ser testigos. En el Antiguo Testamento, o sea, en ese tiempo, todo era con confirmación de alguien más. O sea que tenían que haber 2 personas que lo dijeran para que se pudiera creer. Por eso que vemos ahí algunas denominaciones que vemos que predican, el otro, no sé cómo es que le llaman, pero vamos a que hacen 2 o 3 predicaciones en el mismo pasaje. Sí, hay uno que confirma, predica, confirma, no sé cómo es que le llaman el otro, pero por ahí va. De ahí van sacados. Porque antes tenía que haber más de uno que lo dijera para poderlo creer. Por eso Juan mandó a 2. A 2 mandó a Juan. Y dice, 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Vean ustedes la pregunta que le hace. La pregunta que nosotros nos hacemos cuando estamos en la crisis y no sentimos la respuesta. Aquí, a pesar de todo lo que él había visto, llega la duda. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llega esa duda? Porque sentimos que no hay respuesta para nosotros cuando tocamos fondo, cuando sentimos que ya no hay nada, cuando la enfermedad
Por más que oremos, sentimos que no hay respuesta, que no se nos quita. El problema que tenemos, por más que oremos, sentimos que no hay respuesta. Oramos por los hijos que se conviertan y sentimos que ya oramos demasiado y que doblamos rodillas, que ya no aguantamos esas rodillas y no hay respuesta. Y así por cualquier problema que tengamos, cuando sentimos que no es la respuesta que esperamos. Yo me imagino que Juan esperaba una reacción diferente de Jesús, que al darse cuenta que él estaba preso hubiera hecho algo por quererlo sacar de la cárcel, y Jesús no lo hizo. Y entonces, me imagino, se haber puesto a pensar, bueno, ¿y es o no es? ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Me va a libertar o no me va a libertar? Y nosotros, cuando estamos enfermos, ¿me va a sanar o no me va a sanar? ¿Me va a responder o no me va a responder? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy tocando fondo si soy su hijo o su hija? ¿Le pasó a Juan? Y Juan, que había visto, Juan, que estaba, yo podría decir, seguro de quién era Jesús. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan. ¿Por qué creen que no le dijo sí o no le dijo no? Porque esto que Jesús hizo era lo que estaba escrito, que iba a venir a ser el Salvador. O sea, que eso que le estaba respondiendo, que le dijeran a Juan, era lo que Juan iba a entender. Juan conocía de la palabra. Al decirle eso, Juan iba a saber que era un sí. ¿Y qué más? Que Juan ya lo había visto, pero en este momento Jesús no les dice solo sí, sino que lo vuelve a hacer enfrente de ellos para que se lo vayan a decir a Juan. Amén. Comienza a sanar, comienza a liberar. Para que Juan entienda. Ahí lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 35, me parece que es. Isaías 35:5. También hay una parte en Salmos, no me acuerdo cuál otro libro está, pero lo que les quiero decir, con uno que leamos creo que es suficiente para que puedan entender ustedes por qué Juan entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Isaías 35:5, y dice: en esto entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la catarata la lengua del mudo, porque cantará la lengua del mudo. Cantará. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces esto es lo que estaba haciendo Jesús. Hizo todas estas cosas para que se lo llevaran a Juan.
Veamos el caso de José. Dios lo levantó, pero para llegar a donde llegó, sus hermanos lo vendieron, tuvo que ir preso, tuvo que estar guardado en la cárcel, para que después Dios lo levantara. Pero ¿qué fue todo eso? Preparación de José. Y así cada uno de los pasajes que encontramos es una preparación. Cuando estemos con la enfermedad, cuando estemos con la prueba, cuando estemos con eso que no sentimos que hay respuesta, veamos lo que Dios nos está preparando. Él nos está preparando. Pero nosotros sentimos a veces que no hay respuesta, porque no es lo que nosotros queremos. A veces nosotros a nuestros hijos, o los que tienen hijos, no me incluyo yo porque no tengo. Los que tienen hijos a veces les niegan las cosas a sus hijos porque consideran que lo que están pidiendo no es para su bien. Lo mismo es lo que hace Jesús. Lo mismo es lo que hace Dios para nosotros. Él considera lo que es bueno para nosotros y eso es lo que Él está haciendo para nosotros. Aunque nosotros nos quejemos, así como dice el joven, y reniegue, brinque, se queje todo lo que quiera y diga que no lo quieren dejar salir, que no le dieron para comprar tal cosa, o que no le compraron el teléfono que quería, o que no le compraron, qué sé yo, los zapatos que quería, o la ropa que quería, o cualquier cosa, por lo que va a renegar que el papá no lo quiere, que mejor hubiera estado en otra familia, que porque Dios lo puso en la que está. Y así también nosotros a veces renegamos contra Dios, y Dios nos está preparando. Amén. Es una preparación que Él está haciendo para cada uno de nosotros. Ahí en el libro de siempre de Isaías 61, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero a veces nosotros, cuando tocamos fondo, ya no nos queremos levantar. Nosotros no tenemos fuerza y estamos sintiendo que hay algo que nos da fuerza, pero no nos queremos levantar. Pero Dios quiere que nos levantemos, porque es una preparación que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Volvamos a San Lucas. Y respondió Jesús y les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, y los ciegos ven, y los cojos andan, y los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿A quién dice que es anunciado? Los pobres. A los pobres. O sea que en esto nosotros somos incluidos. Somos dichosos. Y nos quejamos, ¿verdad? Y somos los que hemos sido tomados en cuenta. Pero dice aquí que hasta los muertos son levantados. El pasaje anterior vimos la viuda de Naín, que resucitó al hijo, ¿verdad? Todo lo que Jesús hace, y esto se lo manda a decir a Juan y a cada uno de nosotros, todo lo que Él hace, para que no dudemos si es Él o no es Él.
A veces me han hecho preguntas, mire, ahí me dicen, va, como hoy hay muchas plataformas en internet, en Facebook, en TikTok, no sé qué. Mire, ahí dice que aparece que nosotros somos creados por otros seres y no por Dios. Ya hoy ya no están inventando de evolución, hoy por otros seres. Y que en la tierra aquí están viviendo 3 tipos de extraterrestres. Bueno, yo no sé si hay otras creaciones o no, pero que yo dude que soy hijo de Dios, ¿no? Y si no, ¿cómo se explica que cuando le clamamos, cuando buscamos de Él, cuando somos llenos de su Espíritu Santo, nuestra vida cambia? Si leemos la Biblia, tenemos respuesta. ¿Cómo lo explica? Si oramos, Dios nos va a responder siempre también. Y cada uno de nosotros creo que en un momento lo hemos hecho y Dios nos ha respondido. ¿Cómo podemos explicar eso? A veces, en vez de dudar, cuando existe la duda, aquí está la respuesta. Amén. Cuando no sabemos la respuesta, cuando no sabemos si lo que están diciendo es cierto, si no sabemos lo que nos están diciendo está en la Biblia o no, tenemos que buscar. Amén. Pero si no leemos la Biblia, cualquier cosa que nos digan, lo tomamos que es cierto. Lo tomamos que es cierto. Amén. En mi caso, hasta las profecías confronto en la Biblia. ¿Sabían ustedes que hay respuesta hasta para eso aquí? Amén. Todo está en la Biblia. Todo. Pero cada uno de nosotros tendríamos que tomarnos la molestia de leer la Biblia para tener la respuesta. Porque ahora ya se perdió la tradición donde los padres le contaban la historia a los hijos a los otros hijos de ellos, ¿verdad? Que venían siendo los nietos y los otros hijos a los tataranietos, y se iba avanzando y todo de esa manera se perdió. Pero tenemos la Biblia y aquí está la respuesta. Imagínense que Jesús no le respondió mal a lo que Juan había mandado a preguntar. Jesús entendió, Juan, la situación en que estaba. Y Jesús entiende a cada uno de nosotros en la situación que estamos. Aun cuando dudamos, Él nos entiende y nos da una respuesta. Sí, amén. Pero está en nosotros en creerle. Dice en el 23, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Tropiezo es obstáculo, ¿verdad? Tropiezo es andar poniendo cosas que no son, como lo que yo les estaba diciendo, de decir que no somos creados por Dios, sino que por otros seres. Esos son obstáculos. Imagínense, creer así como las mitologías, ¿verdad? De dioses, como antes se hacían, depende de cada lugar, ¿verdad? Imagínense que esos que dicen que fuimos evolucionados de los monos. Yo no he visto que ningún mono evolucione a más y se vuelva humano también. ¿Por qué ya nadie de los monos evolucionó? ¿Por qué nadie se volvió humano también si salimos de ellos?
Es porque no es cierto. Nadie en la historia de lo que se conoce de la humanidad puede comprobar que un mono se haya convertido en humano. Nadie. ¿Qué más evidencia queremos nosotros? No hay. No tenemos que buscar tropiezo, porque no lo hay. Dice en el 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. O sea, Jesús habló de Juan a los que estaban ahí con Jesús. ¿Quién saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A dónde predicó Juan? En el desierto. En el desierto. No fue donde estaba la multitud, ¿verdad? Fue al desierto. Por eso es que dice Jesús así. Una caña sacudida por el viento, es una pregunta que les hace, que si eso fueron a ver al desierto. Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Así se expresa de Juan. Vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más que saliste a ver, vuelve a hacer la pregunta, porque les está haciendo una comparación que cualquiera puede decir, no, es que los que están bien vestidos están allá en casa presidencial. No, es que los que están bien vestidos están en la asamblea legislativa. No, es que los que están bien vestidos son los que viven allá en el escalón. Así nos podríamos comenzar a expresar, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo otra cosa aquí. A un profeta, dice, eso salieron a ver. A un profeta. Si os digo, y más que profeta. O sea que Jesús lo está diciendo acá que lo considera más que profeta. A Juan. Porque Juan hablaba con tanta seguridad de las cosas que decía. Y si no, porque estaba preso, fue porque le dijo que el que estaba gobernando estaba con la mujer del hermano y que estaba cometiendo incesto también. O sea, era doble. Por eso estaba preso. Este es quien está escrito, que aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí lo está diciendo Jesús. O sea que el mensaje que le envió a Juan, con esa respuesta Juan sabía quién era. Pero los que se quedaron posiblemente no conocían la Biblia, no conocían los escritos como Juan los conocía. Y Jesús se los estaba declarando. Jesús se los comienza a explicar, les confirma quién era. ¿Quién era? Nosotros aquí, cada prédica que pasa nos confirma quién es. Cada quien de diferente manera, pero se nos explica quién es. Se nos confirma, se nos enseña, para que no tengamos esa duda. Porque si hay momentos en los que la prueba es muy grande y llegamos a dudar. Hay quienes podríamos tener alguna enfermedad que por años ha estado y no vemos esa respuesta. A veces nosotros decimos, no, ya Dios ya no me va a responder. No tenemos que dudar. Él nos va a responder. Pero Él sabe hasta el momento que llega nuestra preparación. Hasta ese momento. Y dice todavía, aquí vamos en el 28, os digo que entre los nacidos
de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, por todos los profetas anteriores que habían habido, no había nadie mayor que Juan el Bautista. Imagínense lo que está diciendo Jesús, cómo lo está considerando a Juan. Pero Juan dudó. ¿Cuántos de nosotros ahora en esta hora habremos venido al culto dudando si vamos a llevar la respuesta o no? Pensando si estamos esperando una vigilia, una campaña o algo para tener la respuesta, cuando esta noche podemos llevar esa respuesta. Y luego continúa y dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué está diciendo aquí? Que Juan es el mayor profeta, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cómo se considera a las personas cuando van a pedir un trabajo? Les voy a poner solo un ejemplo. Primero depende del cargo que le van a dar, ¿verdad? Si es de estudio, ven sus estudios, ven la capacidad, ven la experiencia. Pero al final, lo que determina para que le den el trabajo es si va a ser obediente o no va a ser obediente para el trabajo, para las órdenes que le van a dar. Quiere decir aquí que el que es obediente en el reino de Dios, los que buscan a Él en obediencia, lo dijo Jesús, puede ser más grande que Juan. Pero está en nosotros, en querer obedecer, en querer buscar su presencia, en querer hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Y lo que Él nos ha mandado hacer es que nos llevemos con cada uno de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, con los enemigos, con todos esos. Tenemos que llevarnos. Tenemos que llevarnos. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, dice. Si no, veamos por qué Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí. Usted le pega a un niño y llora y todo, pero al ratito ahí está, de regreso. Le busca, le abraza, si usted le dice cosas bonitas y todo, ahí está el niño. Rápido le pasó. Pero a nosotros nos pasa rápido o nos tardamos que nos pase, nos cuesta, ¿verdad? Lo dejamos guardadito, lo acumulamos. No digo que no nos moleste, sí, nos puede molestar, pero nos tiene que pasar rápido como los niños. Tenemos que ser de esa misma manera. Veamos los animales, los perros, patadas a veces le damos, ¿no? Patada. Al ratito lo está llamando, hasta el animalito está moviendo la cola contento ahí detrás. A veces con un poquito de miedo que le vaya a dar otra patada, pero ahí va. Pero le busca, pero va contento si le habla. Así tenemos que ser nosotros. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. O sea que después de oír a Jesús lo que él dijo, siguieron lo que Juan había enseñado. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon
los designios de Dios de respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. A veces nosotros cuando hacemos corazón duro, a veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos sane, que Dios nos dé libertad, que Dios haga todas las bendiciones sobre nosotros, pero no queremos buscar de Él. O sea, queremos como el favor de Dios, pero yo de Dios no busco. A veces eso es lo que hacemos. Yo me pongo a pensar, en la Biblia dice de que cuando leemos de su palabra, cada vez tenemos más ganas de leer de su palabra. Cuando oramos nos acostumbramos a orar y nos hace falta orar. Pero cuando no oramos, las rodillas nos duele orar. Y si sentado en la cama lo hacemos, cuando venimos a sentir ya no dormimos. Cuando lo hacemos el intento. Pero cuando es costumbre, sí nos hace falta. Cuando es costumbre y me voy a acostar, sé que no he orado y tengo que orar para acostarme. Pero es costumbre. Pero si no tengo la costumbre y lo quiero hacer, a veces solo paso queriéndolo hacer una semana y se me olvidó toda la semana, solo la intención de hacerlo. Y así es para cada cosa. Es como cuando usted tiene la intención de querer hacer ejercicio para rebajar. Voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio y solo la intención, pero el ejercicio no lo hace. Hay quienes dicen, no, voy a cambiar la dieta y voy a comer menos. Y más hambre nos da, ¿verdad? Más tortillas nos comemos, más pan francés, más nos ofrecen comida cuando salimos. Así es que así nos toca, ¿verdad? En el 31 dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararéis los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no llorasteis. Así está comparando Jesús la generación, como a unos muchachos en una plaza, que tocan y no se bailan. Hace la comparación porque en ese tiempo me imagino que así pasaba, ¿verdad? Así pasaba. Y ahora nosotros tenemos otras distracciones, televisión, el celular y hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos tener. Pero el buscar de Dios no queremos. Y Jesús lo está diciendo. Porque vino Juan el Bautista, quien ni comía pan ni bebía vino, y decían, demonio tiene. O sea que Juan el Bautista, a él no lo veían tomar vino, no lo veían comer pan, pero decían que tenía demonio. Imagínense. O sea que si lo dijeron de Juan de esa manera, que Juan hasta con lo que comía y bebía se cuidaba, ¿qué esperan que digan de cada uno de nosotros? Y no nos tiene que preocupar. Cuando alguien diga algo de nosotros,
nos tiene que alegrar, porque quiere decir que somos importantes y somos tomados en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Eso quiere decir. Dice en el 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón. O sea que le gustaba comer a Jesús entonces, ¿verdad? Y bebedor. O sea que allá de vez en cuando también quizás echaba su copita. De vino, bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. O sea que amigo de publicanos y pecadores. Y a veces nosotros así nos cuidamos. No me puedo juntar con tal persona porque van a decir que yo ando como él, pecando también. No puedo hacer tal cosa con fulano porque los hermanos me van a tildar mal. Jesús nos dio el ejemplo que lo hizo. A veces queremos juntarnos con solo hermanos o con solo personas de las cuales van a hablar bien de nosotros. ¿Y qué va a hablar Jesús de nosotros? Yo me pongo a pensar que si entre más grandes tiene los pecados el que tengo a la par, más bien me va a ver Jesús, porque es un pecador grande el que se está ganando. Porque hay que buscar de esas personas también. Porque dice que somos pescadores de alma, ¿verdad? O sea que si le dicen a un que se tome la foto y usted a veces ni se la quiere tomar porque van a decir, no, es que la van a publicar y los hermanos me van a ver. No, hombre, tómesela y échele el brazo que digan qué pescado más grande tiene a la par. Un tiburón hasta pescando este hermano ahí. Así dijeron de Jesús, con quienes se reunían. O sea que Jesús en esta hora nos está diciendo que no nos debemos de preocupar con quienes nos reunimos, sino de lo que hacemos, de lo que somos. Y que con estas personas nos vamos a reunir igual como lo hacía Jesús, pero también para salvar su alma, para buscar esa vida, que no se pierdan esas almas, que busquen de Dios, que conozcan sus beneficios. Imagínense que Jesús era comilón, dice. Si lo digo es porque Jesús ha de haber escuchado, porque Jesús sabía lo que decían de él. Allá ponía la oreja para escuchar qué estaban hablando de él. Comilón. Comilón. ¿Saben ustedes por qué no se toma vino? Porque no se ve bien. Por eso. Ante las demás personas. Hasta cierto punto no es malo. Porque la Biblia lo dice. Lo malo es embriagarse, perder el conocimiento. Eso es lo malo que dice la Biblia. Pero cuando alguien se toma una cerveza, ¿qué pasa? Quiere otra. La primera se quedó con una, pero la siguiente vez quiere dos, la siguiente quiere tres, o sea que se perdió. Por eso es que no se recomienda a nadie que lo haga, porque no somos capaces de abstenernos, de cumplir lo que la Biblia dice para cada uno de nosotros. Algunos pueden decir, sí, pero dicen los médicos que el tomar ayuda a la salud, tanto el vino, o cualquier otro licor o la cerveza. Yo le podría decir que sí. Pero ¿sabía usted que Dios nos ha preparado donde nuestro páncreas produce alcohol también
y produce lo que nuestro cuerpo necesita. O sea que usted no necesita tomarlo. O sea que nuestro cuerpo produce lo que se necesita. Esa cantidad en poquito lo produce. O sea que si lo tenemos en nuestro cuerpo también. Pero Dios ya lo dejó con medida lo que necesitamos. Y por eso dice aquí, comilón y bebedor de vino. Me imagino que en aquel momento Jesús se tomaba sus poquitos de vino, pero vinos los cuales no eran fuertes y solo eran para aderezar comidas o para darle tonificación, como le llamamos. Saben ustedes que en algunos países como España, por ejemplo, las personas se toman una copita a la hora del almuerzo con la comida y se toman la copa, pero no se pasa de ahí. Esa es la medida. Pero el que le gusta tomar esa copita es como solo la prueba. Por eso es que se recomienda que no se tome. Porque he oído algunos comentarios que dicen, no, pero es que la Biblia dice que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, sí. Pero también en la Biblia dice los límites para tomar. ¿Es capaz de cumplir esos límites? No, ¿verdad? No somos capaces. Si ya se agarró una, es por un día. Cuando vengamos a ver al mes de zumba, anda de arrastrada. ¿Sí? Así somos. Entonces, por eso es que no se le recomienda a nadie. Y Jesús dice que lo criticaron también por andar con los pecadores, los publicanos. En ese punto, yo sí les animo a que no nos preocupemos que nos critiquen por andar con pecadores, porque lo debemos de hacer con la intención de ganar esas almas también, de invitarlos a que vengan a la iglesia, de invitarlos que vayan a la célula, de invitarlos a que conozcan de nosotros lo que somos, que vean nuestro testimonio para que puedan también ser salvos. Si no, veamos a Jesús cuando fue a visitar a Zaqueo, que estaba encaramado en el palo, porque como era pequeñito y no lo veía, ¿verdad? Tuvo que subirse en un palo y Jesús fue a la casa de Zaqueo, que se autoinvitó. Pero para la gente eso debe haber sido muy malo lo que Jesús hizo. Pero el propósito de Jesús fue otro. Era salvar esa vida, esa alma de Zaqueo. Y sin que Jesús dijera una palabra, con solo ver lo que lo tenía enfrente, Zaqueo comenzó a decir lo que iba a hacer para cambiar. Así es la gente cuando nos ve a nosotros y nos ponemos a la par de esta gente que a veces creemos que ya no tiene salida, y nos ve y nosotros le estamos hablando y ve nuestro testimonio, lo que hacemos, y ellos dicen, no, sí, tienes razón, sí, hay salida. Y eso es lo que debemos de procurar cada uno de nosotros de hacer. Porque aquí a Jesús le dijeron que lo veían con publicanos y con pecadores. Y ya para terminar, en el 35 dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos.
la sabiduría. O sea que aquí nosotros debemos de actuar con sabiduría. Aleluya, cierto. ¿A qué nos dejó Jesús aquí en la tierra? ¿Cuál fue su gran mandamiento? Ir y predicar, ir y hablar de Jesús, ir y hablar de lo que Él es, ir y buscar a los perdidos. En la Biblia encontramos que dice para ir a todas las naciones, pero podemos comenzar con invitar al vecino que venga a la iglesia. Tal vez el vecino estaba así como Juan cuando estaba encarcelado, tocando fondo, esperando una respuesta, y nosotros no le damos esa salida. Y si nosotros le hablamos, le podemos dar esa respuesta para que también conozca, para que también vea las maravillas, para que también esa sabiduría que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros sea justificado. Amén. Gloria a Dios. Para terminar en esta hora, resumiendo, Juan el Bautista en un momento dudó, porque Juan el Bautista esperaba a alguien que viniera a libertar al pueblo, pero no en la manera en que él al final estuvo, en una cárcel, sino que él esperaba a alguien que viniera a libertar como un rey, alguien que viniera a libertarlos con poder. Pero vemos que Jesús le respondió sabiamente para que él entendiera. Y a nosotros Jesús esta hora nos ha demostrado todos los milagros, todas las cosas que Él ha hecho en cada una de nuestra vida. Solo el hecho de estar con vida en esta hora es un milagro para cada uno de nosotros. Y Él quiere que cada uno de nosotros en verdad creamos en Él. Creamos en Él porque aquí vemos que ensaltó, ¿cómo es? Lo puso en grande a Juan. Exaltó a Juan. A pesar de todo. ¿A cuántos de nosotros Dios ya nos exaltó? Aleluya. Ya tuvimos algún momento de exaltación. Bien, gloria a Dios. Pero cuando estamos pasando nuevamente a veces por alguna prueba, una enfermedad o algo, Dios nuevamente nos está preparando. Yo me pongo a pensar que la mayor preparación que Jesús está haciendo en nuestras vidas es para que tengamos la vida eterna. Yo siempre he pensado que en el momento que entendamos, que comprendamos que es lo que Él quiere para que tengamos la vida eterna, vamos a tener mejor vida acá. Sí, amén. En ese momento va a venir a cambiar todo en nosotros. Jesús espera que no nos fijemos en la crítica de las demás personas hacia nosotros, sobre con quién nos juntamos, con quién nos reunimos. Media vez y cuando lo hacemos por ganar esas almas. Sí, amén. Porque eso es lo que hizo Jesús. Sí, Él se juntó con publicanos, con pecadores, pero fue para salvar esas almas también. Gloria. Gloria a Dios. Y nos deja esa enseñanza que hablaron de Él. Y nos deja esa enseñanza para que entendamos que van a hablar de nosotros. Pero si hablan de nosotros, tenemos que considerarnos que somos importantes, que nos toman en cuenta. Hasta aquí llego hasta ahora con esta prédica.